Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la potencia del Espíritu Santo estén con vosotros en esta mañana. Quiero hablar sobre un tema apasionante. ¿Por qué me has desamparado? Y la referencia para este tema es el Salmos 22, versículo 1 y 2 de la Santa Palabra de Dios. Así dice la santa, poderosa palabra del Señor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Mis amados, David tal vez fue uno de los personajes que referencialmente tuvo mayor intimidad con Dios. Es un salmista por excelencia, un adorador. Mas notamos que con frecuencia se quejaba del desamparo, de no recibir ayuda del Señor y no recibir esa protección que él pensaba que debería recibir. Es por eso la exclamación en el Salmos 22, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Son palabras sinceras de un hombre necesitado de Dios. La verdad es que todos pasamos por sequía y penumbra espiritual, al punto de experimentar este sentimiento de abandono, de distanciamiento de nuestro Padre Celestial, porque esperamos una situación diferente a la que nos encontramos. Y otras porque el golpe que estamos viviendo es demasiado duro. Eso sucedió con Jesucristo. Mateo 27, 45, 46. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe, mis amados? Estoy seguro que Jesús sabía lo que estaba pasando, pero no fue fácil para él. Una de las cosas más difíciles, tal vez la más difícil que él pasó, fue justamente aceptar nuestro pecado sobre su cuerpo inmaculado, sobre un cuerpo que nunca pecó. Y él entonces sintió no solamente la fatiga del dolor físico, más que eso, él sintió la fatiga de un estupro emocional, espiritual. El que nunca pecó, por nosotros lo hizo pecado. ¿Sabe, mis amados? Hay momentos en nuestra vida que somos golpeados por las circunstancias. Yo mismo puedo relatar mi testimonio. El año 2000. Un día, como cualquier otro, muy risueña, mi hija despierta y me dice, papá, he notado unos pequeños ganglios en mi pescuezo, en la región cervical. Lo palpo, me di cuenta que era algo más que común. Y digo, voy a pasarle unos antiinflamatorios, pero si no tenemos una respuesta, vamos a ver eso con mayor precisión. A la semana no pasó. Comencé a investigar y al poco tiempo tenía un diagnóstico cruel, leucemia aguda. Comenzó nuestro peregrinado. Yo dejé todo, la iglesia, dejé mi pastorado momentáneamente. Fuimos a donde yo me formé en Brasil y se internó en el hospital del cáncer. Fueron 9 meses de agonía, de sufrimiento, de dolor. Y había momentos que yo clamaba, como el salmista David, y no encontraba eco a mi oración. Solamente en 9 meses, 2 oportunidades tuve la visitación, para no decir, no sentí la presencia de Dios. Pero el mayor tiempo no recibí lo que yo esperaba. Y lamentablemente, después de 9 meses, en diciembre del mismo año, ella falleció. ¿Saben, mis amados? En realidad,
para nosotros esos momentos de tragedia, de dolor, de esa necesidad de Dios. Son pruebas que nos preparan para aquello que Dios quiere que nosotros seamos en la vida. ¿Saben, mis amados? El libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 4, dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. La verdad es que la herramienta mayor para perfeccionar nuestro carácter, para transformarnos en la medida de la estatura de varón perfecto, son las pruebas, las luchas, las necesidades. ¿Sabe? Adorar a Dios es nuestro deber en toda circunstancia. Y Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Él lo dice en su palabra. San Juan capítulo 4, versículos 23 y 24 dice así: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cuando las cosas marchan bien, qué fácil es adorar a Dios. Mas, ¿qué hacemos cuando pasamos por momentos tortuosos? Y viene ese sentimiento del cual sentimos que Dios está distante. ¿Sabe? La Biblia nos relata un episodio muy interesante, un hombre que se llamaba Lázaro, natural de Betania. Era el pueblo de María y Marta, su hermana. Esta María era hermana de Lázaro y fue la que derramó su perfume sobre los pies del Señor y los secó con sus cabellos. Es una persona muy conocida en la Biblia. Así pues, las dos hermanas, preocupadas con la enfermedad de su hermano Lázaro, pidieron a Jesús para venir a acudir, a ayudarlo. Y Jesús, al oírlo, dijo: esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino va a ser para la gloria de Dios. Y se demoró algunos días, creo que fueron 2 días. Lo interesante es que cuando llegó Jesús, Lázaro había muerto. Y Marta, como su hermana, las dos sintieron la ausencia de Jesús. Tanto es verdad que al llegar, ellas lo abordaron de forma diferente y la misma expresión fue para las dos. Si estuvieras aquí, maestro, las cosas serían diferentes. Dice San Juan 11, 20, 21 y el versículo 32. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. El versículo 32 dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Sabe, mis amados? Es como si sintiéramos que Jesús no conociera nuestra realidad. Es como si nosotros entendiéramos que Él está profundamente ocupado de otras cosas, que no tiene el tiempo necesario para nosotros. Es como si las tempestades de nuestra vida nos cubrieran totalmente al punto de sentirnos distantes de Él. Y vemos la cercanía de la muerte más cerca de nosotros. San Mateo, capítulo 8, versículos 24 y 25, muestra una situación de los propios discípulos del Señor. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos.
Sabe, David, el levita, sintió muchas veces el sueño y la lejanía del Señor, al punto de querer despertarlo. Salmos 44, 23 dice: despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. Dios no abandonó a sus discípulos y tampoco abandonó a David y tampoco no nos abandonará a nosotros cuando pasamos por diversas pruebas. La palabra del Señor dice en Isaías 49, versículo 15: ¿se olvidará la mujer de la que dio a luz para dejar de compadecerse por el hijo de su vientre? Aunque ella olvidare, yo nunca me olvidaré de ti. El hombre tiene que aprender un factor muy importante que hace la diferencia de todo lo demás. Es la confianza en el Señor para poder prosperar en nuestra vida. Él en realidad no ha prometido que nosotros no tendríamos prueba. Él también no nos prometió que en todo momento sentiríamos su presencia. Más bien Él dijo: en el mundo ustedes van a tener sufrimiento, van a tener aflicciones. Pero yo he vencido al mundo y ustedes también pueden vencer. Él nos prometió que Él estaría con nosotros. Dice la palabra del Señor en San Juan 16, 33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo te pregunto, mi amado, ¿seguirás amando, confiando, obedeciendo, adorando a Dios, aunque no sientas su presencia? Ni tengas la prueba evidente de que Dios te está escuchando en tu oración. En el momento que tú no te sientes favorecido, yo quiero decir que el resultado catastrófico de ese momento, del 22 de diciembre del año 2000, fue muy malo para mí. Pero yo, impulsado por la palabra más que por un sentimiento, lo adoré al Señor. Y tuve el privilegio de repetir las mismas palabras que un día las repitió Job, al decir: Padre, desnudo nací y desnudo voy a ir. Tú me la diste y ahora se ha ido en tu presencia. Pero yo te bendigo, yo te adoro, mi Padre Celestial. Sé que muy pocos van a tener la oportunidad de esa experiencia personal, pero eso me llenó de fuerza, me llenó de vigor espiritual, porque pasé a entender muchas cosas, a repetir ese momento glorioso que pasó Job. Job capítulo 1, versículo 20-22 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra, adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es el error más común de los cristianos respecto a la adoración, en que los adoradores muchas veces buscan la experiencia del sentir más que el tener la comunión con el propio Dios. Es verdad que Dios quiere que sientas su presencia, eso es real, pero Él prefiere que confíes aún cuando no sientas su presencia. ¡Qué tremendo! Entonces, ¿cómo podemos adorar a Dios cuando entendemos que a veces no somos comprendidos por Dios? O que Él no está enfocado en nuestra necesidad. O por último, en que no entendemos lo que está pasando porque estamos sufriendo demasiado. ¿Cómo confiar en Dios cuando estamos sufriendo y Él está en silencio? ¿Sabe? Tenemos el ejemplo de Job y fue el ejemplo que yo seguí. Primeramente, el punto A: cuéntale exactamente a Dios cómo te sientes.
Dios no se queda frustrado, no se queda decepcionado, porque nosotros mostramos nuestros sentimientos. Job, en un día casi, él perdió todo lo que le restaba. Su familia, su negocio, su salud, sus posesiones. Fue desalentador para él, pero vemos la historia en 37 capítulos donde prácticamente Dios no le habla, donde vemos la voz de él quejándose. Job derramó su corazón ante Dios, descargó todas sus emociones y sentimientos, independientemente que esos sentimientos muchas veces no fueron buenos. Vemos, por ejemplo, en Job capítulo 6, versículo 11, ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? Job 7:21 dice, ¿y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de la mañana ya no existiré. Él sentía deseo de morirse. Él sentía la decepción de tal vez estar en rebelión en su corazón por causa de lo que estaba pasando. Y él dice en el capítulo 10, versículo 2, diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. Él estaba expresando, no te entiendo, Señor. Yo creo que estás peleando conmigo. ¿Es así? ¿Qué he hecho yo de malo? Job capítulo 13, versículo 23 dice, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Muchas veces nos sentimos pecadores porque no tenemos aquello que queremos obtener del Señor. Y cuando sobrevivimos a esa tormenta de entender que no es por causa de nuestro pecado, hay personas que nos cuestionan. Recuerdo en ese tiempo de 9 meses de parto, de la muerte, fueron 9 meses de dolor. Hubieron personas que me dicen, he recibido de Dios, pastor, que tal vez usted tiene pecado oculto, usted tiene que confesar. Aparte de mi dolor, tenía que escuchar desatinos como ese de gente que nos ama, que están preocupados con nosotros, que no nos quieren hacer el mal. ¿Sabe? Los hombres de Dios son hombres de fe que aprenden. Yo digo aprenden porque necesitamos crecer para entender muchas veces que independientemente de las circunstancias que nosotros vivimos, independientemente de los momentos tenebrosos que podemos pasar, podemos confiar en el Señor. Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumados. Entonces, tenemos que entender que cuando la vida de Job se desmoronó y Dios mantuvo silencio, Job encontró todavía motivos para adorar al Señor. Él sabía que se trataba de un Dios misericordioso y cuidadoso, independientemente de nuestros sentimientos, independientemente de lo que estás viviendo tú, mi amado. Dios es bueno, es misericordioso, está cuidando de tu vida. Dice Job, capítulo 10, versículo 12, vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Dios es tu redentor, y tu carne un día lo verá. Son promesas que deben fortalecer tu vida en momentos de angustia. Job 19, 25, 26 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se lavará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Sabe, por más que tú estés viviendo caminos desconocidos, Él los conoce. Él sabe todo lo que sucede, lo que está pasando en tu corazón. Él conoce tu camino. Job capítulo 23, versículo 10 dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Serás trabajado en tu carácter y serás probado como el oro, purificado como el oro. ¡Qué promesa! Él cumplirá tu propósito en tu vida. ¿Sabe? Las cosas contribuyen para bien para aquellos que aman al Señor. Tú tienes
un llamado, un propósito que cumplir. Job 23:14 dice, Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Entonces, mis amados, independientemente que tú te sientas descontrolado por la angustia, por el dolor, Él nunca pierde el control. Dice Job 42:2, yo conozco que todo lo que puedes, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Entonces, mis amados, en primer lugar, concéntrate en algo muy poderoso que es expresar aquello que tú sientes. En segundo lugar, hemos hablado de concentrarse en lo que Dios es y no en tus sentimientos. En tercer lugar, tú tienes que confiar en Dios que cumplirá sus promesas. Dios no es hombre para mentirte, ni hijo de hombre para olvidarse. Durante las épocas de sequía espiritual debemos depender pacientemente en Él y confiar en las promesas que Dios ha hecho y no en nuestras emociones. Entonces, tú tienes que reconocer que Él te está conduciendo independientemente de cómo lo sienta para un terreno mejor, para algo mayor. Job capítulo 13, versículo 15 dice, he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Sigue adorando a Dios independientemente de las circunstancias. Ofrece sacrificios de alabanza. Y cuando yo hablo sacrificios de alabanza es justamente cuando tú no sientes que tiene el espíritu para adorar. Adóralo. Adóralo en el tiempo de dolor, de sufrimiento, que Dios se agrada. Llegará tu alabanza como olor fragante, como perfume hermoso ante la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Él nunca pecó. Y Él estuvo dispuesto no solamente a morir en nuestro lugar, a recibir sobre su cuerpo nuestros pecados, nuestra suciedad, nuestras iniquidades. ¿Existe una muestra mayor de amor que eso? ¿Por qué Dios permitió y toleró ese maltrato tan espantoso y malvado sobre aquel que nunca pecó? Por amor. Porque de tal manera Dios amó al mundo que mandó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no perezca, mas tenga vida eterna. Entonces, mis amados, ¿qué hacer cuando Dios parece distante, cuando la prueba, cuando el momento te aturden como olas que te engloban, que te tapan, como algo que se te abre para ahogarte? Yo quiero decirte que en primer lugar debemos seguir adorando independientemente de la circunstancia. Recuerda la actitud de Job. Perdió familia, perdió riqueza, perdió la salud, pero aún Job capítulo 1, versículo 20 al 21 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. La segunda cosa que tú tienes que hacer después de seguir adorando es mantener la esperanza. La esperanza tú no la puedes perder, amado. Job 23, 8, 10 dice, he aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Él no entendía muchas cosas, pero él sabía que el resultado de eso iba a ser salir como oro. Un metal precioso que es purificado por el fuego. ¿Sabe, mi amado? En tercer lugar, confiemos en que Él nunca nos abandonará. Aunque nosotros
pensemos que estamos solos, aunque nosotros pensemos que Él está distante, aunque nosotros sintamos que Él está indiferente, mentira, Él está siempre con nosotros, Él está cerca, Él está trabajando. Cuando Él aparentemente está en silencio, es cuando más está trabajando en nuestra vida. Es por eso que Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Él estaba basado en esta expresión de Deuteronomio 31:6 y 8, que dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Por lo tanto, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor estará contigo donde quiera que tú vayas. Independientemente de las circunstancias que estás pasando en tu vida, Él nunca jamás te abandonará. Dice la Biblia, la palabra de Dios: Él estará delante de ti. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Deuteronomio 31:8. ¿Vamos a orar? Bien, es momento de oración. Ora así: Padre amado, Padre bendito, entendemos que tú, Señor, permites las pruebas, los tiempos de tribulaciones, los tiempos difíciles, para probar nuestra fe, para que mostremos lo que hay dentro de nuestro corazón, para hacernos crecer hacia la madurez espiritual. Papá, sabemos que tú estás buscando adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Queremos realmente ser esos hijos de Dios que saben adorarte en el momento difícil, que saben, Señor, que tú no los vas a desproteger, no los vas a abandonar. Sabemos que tú no estás lejos, estás trabajando, que no eres Dios distante. Independientemente de lo que sintamos y creamos, tenemos que confiar, porque nunca abandonaste a tus discípulos, tampoco lo abandonaste a David, y también nunca nos abandonarás a nosotros. Papito querido, queremos cada día confiar más en ti, depender más de ti. En este mundo de aflicciones y sufrimientos, en este mundo de contradicciones, porque somos vencedores y queremos ser aquellos que continúan amándote, adorándote, obedeciéndote, independientemente de la dificultad, de la lucha que podemos pasar momentáneamente. Papá amado, aprendimos hoy que más importante de que sentirte es aprender a confiar en ti. Enséñanos a confiar en ti. Y querido Padre, para poder adorarte en cualquier circunstancia, como Job lo hizo, nosotros prometemos aprender a saber expresar nuestros sentimientos, contarte cómo los sentimos. Señor amado, queremos concentrarnos en lo que tú eres y no en las circunstancias. Queremos, Señor, confiar en tus promesas, en aquello que tú has hablado que sucedería de bueno para nosotros si te obedecemos. Padre mío, queremos recordar siempre lo que has hecho por nosotros, inclusive recibir sobre tu cuerpo nuestros pecados, morir en nuestro lugar. Padre mío, queremos recordar siempre el amor que tú nos has dado y recordar que nunca estarás distantes, que siempre estarás cerca. Papá querido, Padre amado, queremos, Señor, que cuando aparentemente estás distante, seguir siempre adorándote, mantener siempre la esperanza y confiar en que jamás
nos abandonarás. Bendigo tu nombre, Señor, y bendigo a todo hermano, a toda hermana, a toda persona que está escuchando este mensaje y que está sintiendo que Dios está muy distante, que está sintiendo que las olas de las pruebas están sofocando y que aparentemente Jesús está durmiendo. Señor amado, no necesitamos despertarte, porque tú estás despierto, interesado en abrazarnos, en amarnos. Quiero bendecir a toda persona que ha oído, que ha escuchado tu voz en este mensaje, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.